Hola, bienvenido al Te Cuento Animes. Descubres que tienes una extraña maldición, no hay órganos en tu cuerpo, solo varias capas de piel que contienen otras versiones más jóvenes de tu apariencia. Continuamos nuestro oscuro viaje a través de la serie Janji Ito Maniac. Nuestra primera historia de hoy se titula Camadas de Terror. En el año 1996, un grupo de investigadores explora el subsuelo de un yacimiento arqueológico en busca de nuevos descubrimientos. Yemauke, uno de los integrantes del grupo, alerta a su profesor sobre la posibilidad de haber encontrado algo inusual. Soya deduce que alguna criatura fue enterrada en ese lugar y es probablemente lo que generó tantas capas en el suelo. Yemauke, siguiendo las órdenes de su maestro, continúa excavando y no tarda en encontrar un cráneo humano. Soya dice que tal vez hayan enterrado allí a un niño. Después de todo, podría tratarse de un antiguo ritual en el que la gente cubre el cuerpo del difunto con varias capas finas de arcilla hasta formar una gran tumba. El joven responsable de encontrar el cráneo afirma que podría tratarse de un gran descubrimiento arqueológico, pero su profesor le advierte de que necesitarían adquirir más pistas para llegar realmente a una conclusión. Más tarde, una fuerte tormenta azota el lugar de exploración. Todos detienen inmediatamente su trabajo y se dirigen a un lugar seguro, excepto el profesor Soya, que en ese momento sostenía el cráneo humano en la mano en medio de la tormenta. Han pasado unos años desde que ocurrió. En 2017, una madre vuelve a casa con sus dos hijas en coche después de visitar la tumba del padre de familia. Mientras hablaban, la mujer siempre halagaba y admiraba la belleza de su hija menor, Reimi. Paralelamente, su hija mayor, Narumi, afirma que nunca recibió el mismo trato que su hermana, y le dice a su madre que no se preocupaba por ella en absoluto. La mujer, al enfrentarse a su hija mayor, responde que prefiere a Reimi porque la chica posee una belleza encantadora, mientras que a Narumi la llama fea y sin importancia. La hija mayor se sorprende al escuchar esas duras palabras de su propia madre y desvía su atención de la carretera. En ese breve segundo aparece un camión en su dirección. La niña es alertada rápidamente por su familia y acaba realizando una maniobra para evitar una posible colisión. El coche se sale de la carretera y unos segundos después Narumi recupera la conciencia y ve el resultado de su acción. Al mover el vehículo a gran velocidad, choca contra una señal de tráfico que había en la carretera y el objeto se estrella contra la cara de su hermana, dejándola completamente desfigurada. Ese mismo día, Reimi es llevada a un hospital. Mientras tanto, Narumi es culpada por su madre de que se haya producido el accidente. Ambas esperan en una sala de espera hasta que un médico las llama para observar el estado de la chica. El médico les dice que la cara de Reimi se estaba recuperando por sí sola. También les revela que durante los exámenes realizados se descubrió que la niña no tiene cerebro, órganos ni huesos. Su cuerpo está completamente formado por varias capas de piel. A la madre de la niña esto le parece una locura y al principio cree que es mentira, pero a medida que escucha la explicación del médico, empieza a reír asustada por lo que está presenciando. El médico también revela que el número total de capas presentes en el cuerpo de la niña representa sus años de vida. Es decir, Reimi tiene en su interior la misma apariencia que cuando era un feto, una niña y ahora una adolescente. La madre de la niña se interesa al oír esto, y le dice al médico que no realice ninguna prueba a su hija, porque cuando Reimi se haya recuperado del todo, se la llevará a casa lo antes posible. Mientras espera a que la niña se recupere, Narumi le cuenta a su madre que se trata de una maldición hereditaria. Después de todo, su padre encontró hace años un cráneo de una persona enterrado en varias capas. Luego alucinó con ese objeto y falleció 9 años después. Narumi también dice que tras la pérdida de su padre un año después, Reimi nació con la maldición. Además, la hija mayor también revela que parte de la maldición también está en su cuerpo, ya que también está hecho de varias capas. En casa de su familia, Reimi se despierta tras recuperarse. Dice estar cansada de todo esto, ya que la medicina moderna es incapaz de curar su enfermedad. Mientras su madre intenta calmarla, Narumi deduce que la causa de todos estos problemas es la calavera encontrada por su padre, por lo que una posible solución sería volver a enterrarla. Esa noche, la madre de las niñas está desesperada por entrar en contacto con la versión de sí misma de su hija Reimi, de 2 años. Ha creado una conexión especial con su hija a esa edad y desea por todos los medios volver a revivir sus mejores momentos. La mujer que está junto a su hija llama incansablemente a la niña de 2 años hasta que se cansa y se da por vencida, pero una voz infantil comienza a sonar desde el interior del cuerpo de su hija. La madre se muestra esperanzada y sigue escuchando la voz que pide que la saquen de dentro de ese cuerpo. Minutos después, Narumi se despierta al escuchar un grito de su hermana, va a su habitación y encuentra a su madre arrancando la piel de la cara de Reimi.
La mujer dice que eliminará todas las capas existentes hasta que encuentre a su hija de 2 años. Narumi se horroriza al ver esa grotesca escena, pero entonces también escucha la voz de su hermana cuando aún era una niña. La madre comienza entonces a quitar rápidamente todas las capas de piel de la cara de su hija hasta que por fin encuentra su versión favorita de Reimi. La niña sigue llamando a su madre, por lo que la mujer le pide a Narumi que la ayude a eliminar todas las capas de piel restantes para recuperar por fin a su pequeña. Sin embargo, al retirar numerosas capas se da cuenta de que la estructura del cuerpo de su hija era extraña, con miembros largos y delgados. La madre entonces se levanta y con una navaja se hace un corte en su propia cara. Le dice a Narumi que probablemente ella también forme parte de la maldición, por lo que podría ir quitándose capas de piel hasta conseguir su aspecto de 38 años. Sin embargo, al hacerlo, se da cuenta de que no ha sido afectada por la maldición y grita al sentir un dolor atroz. Esa misma noche, Narumi lleva 2 comidas a su madre, que tiene la cara completamente vendada, y a su hermana, que tiene un aspecto monstruoso. Ahora pasaremos a la segunda historia, llamada Callejón Trasero. Ischide es un joven universitario que se muda a una pensión. Sin embargo, allí solo viven la dueña y su hija. La mujer le pide al joven que se aloje en la habitación que pertenecía a su hija para mayor comodidad. La anfitriona parece bien intencionada y hace todo lo posible para que el joven se sienta cómodo en su nuevo hogar. El mismo día de su llegada, Ischide decide pasear por la zona y se da cuenta de que junto a la pensión hay un muro altísimo con una valla. Se queda perplejo, pero sigue su camino como de costumbre. Por la noche, el joven se reúne con la casera y su hija Shinobu para cenar. Tiene una personalidad tímida, pero se las arregla para hablar amistosamente con ambas. Después de cenar, Ischide se pone a leer un libro en su habitación, pero algo le desconcentra. Empieza a oír risas de niños en el callejón contiguo a la pensión, así que sale al balcón de su habitación y les pide que se callen. El joven se da cuenta de que era inútil, entonces escala el balcón de su habitación y se agarra rápidamente a la enorme pared del callejón. Ischide intenta de nuevo hablar con la gente que está haciendo ruido, pero se da cuenta de que no había nadie en el callejón, ni siquiera él puede ver nada, solo una inmensa oscuridad. Al día siguiente, Ischide recibe la visita de Shinobu en su habitación. La chica se ofrece voluntaria para ayudarle a organizar sus libros en una estantería. El joven se lo agradece y comenta el intrigante hecho ocurrido la noche anterior. Shinobu responde que ella también oye voces que salen del callejón todos los días, pero cree que no hay nadie. Aclara que tal vez esas voces sean de personas que están lejos y resuenan hasta que llegan a la habitación. La chica también advierte a Ischide de que no vuelva a intentar saltar por el balcón. Después de todo, podría hacerse daño y su vida es preciosa. Al oír esto, el joven se lo toma a broma y dice que no volverá a hacerlo. Por la noche, Ischide intenta leer su libro, pero vuelve a oír extrañas voces procedentes del callejón contiguo. Acerca el oído a la pared y se da cuenta de que una voz espeluznante llama sin descanso a Shinobu. Al día siguiente, Ischide sale de la pensión para comenzar su rutina matutina, pero es detenido por un extraño hombre en la calle. El tipo lleva al joven a un lugar privado y comienza a contarle su historia. El hombre revela que vivió en esa misma habitación hace exactamente 10 años. Dice que todavía tiene pesadillas sobre lo que vivió en esa casa. El hombre revela que hay una escotilla de acero en el callejón, y dentro de ella están escondidos los cuerpos de 3 jóvenes que perdieron la vida allí, y hay manchas en las paredes que por la noche empiezan a moverse y a hablar. El sujeto revela que vio todos estos fenómenos gracias a una ventana en la habitación, pero el joven responde que no hay ninguna ventana en la habitación. Ischide no se cree esta historia y deduce que todo es una broma. Ese mismo día, el joven se encuentra pensativo en su habitación, entonces mueve su estantería de libros de su sitio y observa que realmente había una ventana escondida allí todo el tiempo. Ischide también se da cuenta de que había una cuerda, se cuelga de ella y empieza a bajar por la pared de la pensión hacia el callejón. Se da cuenta de que el relato del extraño tenía algo de cierto, pues encontró las manchas en la pared y una trampilla. El joven se da cuenta de que la entrada estaba cerrada con una cerradura, así que coge una piedra y empieza a intentar romperla. Al romper el candado y mirar dentro de la trampilla, se sobresalta, pues efectivamente hay cadáveres almacenados allí. Ischide entra en pánico e intenta volver a entrar en la habitación, pero alguien le golpea en la mano con un cuchillo, cae al suelo y se da cuenta de que Shinobu ha sido la responsable de atacarle. La niña, al darse cuenta de que el joven ha descubierto su secreto, empieza a revelar toda la historia de su pasado. Cuando aún era una niña, 3 matones se creían los dueños del callejón y no dejaban jugar allí a nadie. Su padre se enteró de lo que había hecho y, para ocultar el acto sanguinario de su hija, construyó un gran muro para bloquear la entrada al callejón.
Pasaron los días y Shinobu llevó a 2 compañeros de clase a los que odiaba al lugar y les quitó la vida allí mismo. Metió sus cuerpos en la escotilla y siguió con su vida con normalidad. Cuando su padre descubrió lo que había hecho, la joven lo eliminó y también puso su cuerpo en la escotilla. La chica le revela que, después de aquello, aparecieron unas extrañas manchas en las paredes y que, por la noche, adoptan la forma de las personas que perdieron la vida. Shinobu le dice que todas las noches la llaman por su nombre, pero que mientras no salga estará a salvo. La chica se da cuenta de que Ishide se ha desmayado por la caída y decide bajar por la cuerda para ver qué ha pasado, pero cuando llega al callejón, la cuerda que lleva a la habitación se rompe. Shinobu queda atrapada en el callejón hasta la noche, donde las manchas comienzan a moverse y avanzan hacia ella para vengarse finalmente. Comencemos ahora el relato de la tercera historia, titulada Visión en la biblioteca. Una noche de luna llena, un jovencito se encuentra cara a cara con una criatura monstruosa en su biblioteca. Años después, ese jovencito se ha casado con Coco y viven juntos en una gran casa. Todos los días, Goro lee un libro y tiene una gigantesca biblioteca con todo tipo de cuentos e historias. Ese día, se da cuenta de que un libro ha desaparecido de su sitio. Su mujer le responde que lo cogió para leerlo y que pronto se lo devolverá. Goro se enfada y le pide que se lo devuelva cuanto antes, porque era el libro favorito de su madre. Por la noche, el hombre continúa en su biblioteca. Cada día escribe en una especie de diario y guarda todas sus cuentas en una caja fuerte. Esa noche, Goro tiene una pesadilla en la que todos sus libros desaparecen. Se despierta presa del pánico, pero es consolado por su mujer. A la mañana siguiente, va a su biblioteca y se da cuenta de que el libro que amaba su madre no estaba allí. Coco afirma que devolvió el libro a la biblioteca y que no sabe lo que pasó. El hombre pronto empieza a entrar en pánico y forcejea contra las estanterías. Su mujer aprovecha la situación y empieza a leer su diario. Identifica en una de las notas de cuando aún era joven, que su madre se veía con un hombre totalmente extraño. Más tarde, Goro recibe la visita de una mujer pálida y extraña. Tras unos minutos, le cuenta a su mujer que recibió en su casa a la protagonista del libro que amaba su madre. La entidad le recitó el libro entero. De principio a fin Coco responde que solo fue un sueño y que su marido debe descansar, pero Goro afirma con certeza que vio al personaje del libro y que, en ese momento, estaba justo detrás de su esposa. Unos días después, Goro se encuentra en un estado de locura total en su biblioteca. Le cuenta a Coco que ha sido visitado por un ser maligno, pertenece al libro que a su padre le encantaba leer. Es la novela más aterradora de la historia. Esa noche, la criatura recita todo el libro con una voz espeluznante y se marcha. Pero Goro sabe que volverá. Coco le dice entonces que su marido debería ir al médico para una consulta, pero él le responde que sus problemas no se solucionarán así. Más tarde, mientras está en la biblioteca, la monstruosa criatura aparece de nuevo y le mira fijamente con una mirada sombría. Coco se despierta junto a Goro y se da cuenta de que está muy asustado. Su marido se levanta y empieza a recitar todo el libro que a su padre le gustaba leer. Mientras hace esto, le empiezan a aparecer varios cortes por todo el cuerpo. Después de recitar todo el libro, Goro cree que se ha librado de la criatura y que ya no debe molestarle más. Pasan unos días y de nuevo el libro que tanto le gustaba a su madre ha desaparecido de la estantería. El joven se culpa por ello y decide memorizar todos los libros de la biblioteca, pues si falta alguno, lo habrá memorizado en su memoria. Así que empieza a leer todas las historias, cuentos y fábulas hasta que ya no puede leer más. En un momento dado, dice que necesita borrar viejos recuerdos de su mente para hacer sitio a nuevas historias, y así lo hace. Mientras se encuentra agotado en la biblioteca, recibe la visita de su esposa y, debido a su agotamiento, choca contra una de las pilas de libros que servía de soporte a una lámpara, y las llamas contenidas en el objeto se propagan por los libros y provocan rápidamente un gran incendio, destruyéndolo todo. Después de todo el caos, en un hospital, un paciente llamado Shougo Shirasaki se escapa de su habitación, y sobre su cama deja 2 libros de novelas y el cuaderno de bitácora de Coco. Por último, llegamos a la cuarta historia macabra, titulada Cabello largo en el ático. En el coche los dos tienen una discusión y el joven dice que su novia hace todo para complacerle y parece no tener opinión propia. Ella intenta discutir, pero el joven simplemente la ignora y se va. Chieme llega a su casa y encuentra a su hermana pequeña, Eri. La niña dice que posiblemente un ratón se pasea por la habitación de su hermana. Chiemi golpea el techo y el ruido desaparece. Ella se queda sola y comienza a recordar su pasado, donde en su momento, Hiratsuka fue más comprensivo, siendo el responsable de que su cabello fuera tan grande, pues afirmaba que ella se vería hermosa si dejaba crecer su cabello.
La joven está totalmente dolida por hacer todo lo que su novio quiere y no recibir el valor que merece. Chiemi se queda dormida después de pasar casi toda la noche llorando. Por la mañana, cuando se despierta, se da cuenta de que el ratón que había estado escondido en su habitación está desfallecido y enredado por su larga cabellera. Está asustada por lo sucedido, pero acaba siendo optimista porque al menos ha conseguido deshacerse del animal. La chica reflexiona sobre el tamaño de su pelo mientras se lo lava, y llega a la conclusión de que la mejor opción será cortárselo para romper con su pasado. Así que le pide a su hermana que la ayude. Eri va a ver a su madre y le pregunta dónde están las tijeras. Mientras busca el objeto, la chica oye el grito de su hermana que viene de su habitación. Eri sube rápidamente las escaleras y al llegar al lugar se encuentra con la escena más aterradora de su vida. Chiemi estaba cubierta de sangre y su cabeza había sido separada de su cuerpo. Algún tiempo después del suceso, Hiratsuka se despierta en mitad de la noche con una llamada telefónica. Ya estaba en una relación con otra mujer, y cuando contesta al teléfono, no oye ninguna palabra, solo un ruido estridente. Se da cuenta de que ese sonido era similar al rechinar de los dientes de Chiemi, pero rápidamente descarta que fuera ella, pues la chica ya había fallecido. Unos días más tarde, Eri le pide a su padre que le preste la linterna, porque hace días que no se oye ruido de ratones en el desván y probablemente deben de estar atrapados en las ratoneras. El padre de la niña, que antes había estado rindiendo homenaje a su hija desfallecida, decide ir al desván para investigar la situación. Eri espera hasta que se da cuenta de que su padre está tardando demasiado, así que va al desván a buscarlo ella misma. Al encontrar a su padre paralizado en un rincón, intenta llamarlo. Pero el hombre ya no estaba vivo, con la linterna apuntando a su cara. Había una expresión de horror. Pronto, Eri mira a su alrededor y se encuentra con algo inquietante. La cabeza de su hermana estaba suspendida por su propio pelo. La niña intenta arrancarlo, pero no puede. Al tocar el pelo, sus manos se lastiman. Entonces el pelo empieza a moverse por sí solo y a actuar por su cuenta. Sale de ese lugar oscuro, se mueve por la casa hasta que encuentra la puerta de salida. Unas horas más tarde, Hiratsuka fue suspendido por los mismos pelos malditos que Chiemi, perforaron varias partes de su cuerpo, y al final, lo destruyeron por completo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal.